Paz a todos ustedes, queridos estudiantes de esta hermosa carrera que está por terminar. Hoy comenzamos con la última materia, empezamos con la última materia de toda la carrera, o sea, no solamente del tercer año, sino de toda la carrera. Y realmente yo les estoy muy agradecido por haber tenido la paciencia y la constancia, la perseverancia de estudiar cada una de las 18 materias que han integrado esta carrera. Yo les estoy muy agradecido y bueno, al comenzar esta última materia que es fundamental, ustedes ya van a notar que esta materia se constituye en una de las materias fundamentales de la carrera porque un poco es como un final, un final que los invita a la práctica de todo lo aprendido. Esta materia se llama Evangelismo y Plantación de Iglesias, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. La materia Evangelismo y Plantación de Iglesias, cómo plantar una iglesia. En definitiva, hemos estudiado estos 3 años con una vocación, con un llamado para servir al Señor y bueno, ha llegado el momento de estudiar cómo hacer la plantación de una iglesia. Ya hemos aprendido muchas cosas del funcionamiento, hemos aprendido muchas cosas de cómo llevar adelante, cómo ejercer el sacerdocio, como sacerdotes del Dios Altísimo que cada uno de nosotros somos, pero hoy nos toca estudiar o comenzar a estudiar el inicio de todo el resto que es el evangelismo y la plantación de una iglesia, cómo plantar una iglesia. Este tema es muy importante para ustedes porque el 90% o el 80, el 90% de la tesis que ustedes van a tener que realizar para aprobar el conjunto de la carrera, o sea, para recibir su diploma y su certificado, se encuentra en esta materia. El 80% les diría yo, o el 70, no sé, 70, 80, 90% está en esta materia. Quiero decir que esta materia es fundamental para el trabajo de tesis, para el trabajo final que cada uno de ustedes va a tener que realizar para recibir el certificado de graduación. Así que les ruego que lean con atención el material de estudio. Yo tengo aquí en mi poder el material de estudio. Ustedes lo han recibido adjunto a un correo electrónico. Entonces acá tenemos el material de estudio y sobre la base de este material de estudio vamos a desarrollar nuestras clases y recuerden, vayan tomando nota porque es muy importante esta materia para el trabajo final, para el trabajo de graduación. Entonces, estamos en la materia, dijimos, evangelismo y plantación de iglesias. Creo que no tengo nada más como introducción, directamente vamos a comenzar a estudiar y vamos a comenzar a hablar un poquito de por qué todo esto. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hemos estudiado estos 3 años? No solamente eso, sino por qué un día recibimos un toque a la puerta de nuestro corazón, un toque a la puerta de nuestro corazón y escuchamos una voz que decía: "He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo". Y nosotros hemos abierto la puerta de nuestro corazón, algunos hace pocos años, otros hace muchos años, pero no importa cuándo haya sido, en ese momento comenzó un propósito para nuestra vida. Ese propósito que comenzó para nuestra vida es que nuestro propósito se alineó con el eterno propósito de Dios.
Dios tiene un propósito que el libro de Efesios le llama el eterno propósito de Dios. Entonces, ese día que abrimos nuestro corazón y recibimos el don de la redención, el don de la salvación, al recibir a el Redentor, a Jesucristo en nuestro corazón, ese día entramos dentro del eterno propósito de Dios. Nuestro propósito de vida se alineó con el eterno propósito de Él. Es muy importante esto porque nosotros a veces vemos en algunas enseñanzas o en algunas iglesias que pareciera que el propósito de Dios se tiene que alinear con el propósito de la gente. Que el propósito de Dios se tiene que alinear con el propósito de los que asisten a los cultos, a los servicios, a las reuniones. Y digo prácticamente en todos los sentidos. Quiero ser feliz, entonces el propósito de Dios se tiene que alinear con mi deseo de ser feliz. Quiero ser sano, entonces el propósito de Dios se tiene que alinear con mi necesidad de curarme de determinadas enfermedades. Quiero prosperar, entonces el propósito de Él se tiene que alinear con mi prosperidad en esta tierra. Y tengo la familia disasociada o dividida o mal, entonces su propósito se tiene que alinear con mis necesidades familiares, ya sea en el matrimonio o con los hijos. Y eso es un grave error, queridos estudiantes, un grave error. No es que el propósito de Dios se tiene que alinear con mi propósito, sino que mi propósito se tiene que alinear con el de Él. Es la única manera de obtener un sentido en la vida y que la vida empiece a funcionar acorde a las instrucciones de Dios. Dios no se tiene que alinear con mi deseo de solución de mis problemas matrimoniales o problemas con mis hijos. Yo tengo que alinear mi vida y el propósito de mi vida a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra para que mi matrimonio, alineado con las instrucciones de Dios, alcance una armonía, una paz y una felicidad que solamente Dios puede dar. Pero no es que Dios va a entrar en mi matrimonio y lo va a solucionar, es que yo tengo que alinearme con el propósito de Dios expresado en su palabra. Y así con todo, así con la economía. Nosotros pretendemos muchas veces que el propósito de Dios se alinee con nuestras necesidades financieras, económicas y aún con nuestras necesidades laborales, y es al revés. Y es al revés. Mi vida, mi propósito, mi pensamiento, mi conducta se tiene que alinear con el propósito de Dios, con las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. Y les puedo asegurar que si yo alineo mi vida al propósito de Dios, mis problemas económicos, financieros, laborales se van a terminar. Porque voy a entender las instrucciones de Dios. Voy a dejar de trabajar como para el ojo humano, voy a empezar a trabajar para Dios. Voy a adquirir un grado y un nivel de responsabilidad, que voy a amar mi trabajo y voy a tener un nivel de integridad para trabajar, para buscar trabajo, para ser responsable, para llegar media hora antes, para irme media hora después del horario de trabajo, para ser absolutamente diligente, de acuerdo a las instrucciones de Dios, no sirviendo al ojo, trabajando como para Dios. Y van a ver que cuando mi propósito se alinea con sus instrucciones, mi propósito se alinea con su propósito, comienza a verse en mi vida naturalmente como consecuencia los resultados. Empieza la prosperidad. Pero la prosperidad no viene porque dé dinero a la iglesia o porque ore o porque le pida a Dios que venga y haga lo que yo necesito. No es así como funciona. Funciona cuando yo me alineo a sus instrucciones, entonces lo dice bien claro la palabra de Dios. Si obedeces las instrucciones de Dios, todo te irá bien. Todo te irá bien. Serás próspero, serás exitoso en todas las cosas, pero no cuando hago como me habían enseñado
en la iglesia, sino cuando hago como me enseña la palabra de Dios, alineando mi vida a su propósito, al propósito de Dios, viviendo el matrimonio como Dios instruye en su palabra, criando a los hijos como Dios instruye en su palabra, trabajando con la responsabilidad, con la dedicación, con la integridad como Dios instruye en su palabra, cuidando mi cuerpo y mi intelecto como Dios instruye en su palabra, y así sucesivamente en cada área de la vida. El secreto está en alinear mi vida a Dios y no como nos habían enseñado que Dios es un sirviente que se va a alinear con mis necesidades. No es así, no es así. Dios dio instrucciones. El que quiera cumplir las instrucciones de Dios va a obtener los resultados de bendición. El que no quiera cumplir los resultados, las instrucciones de Dios, no va a tener los resultados. Y es fácil ver quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Nosotros enseguida vemos cuando los matrimonios tienen dificultades entre sí, sabemos que no están cumpliendo las instrucciones de Dios. No hace falta que nadie lo diga. Sabemos que es consecuencia. La desavenencia matrimonial es consecuencia de no estar cumpliendo las instrucciones de Dios, ya sea en forma permanente o en forma temporal. Hay un desajuste en cumplir las instrucciones de Dios. Si vemos que los hijos son rebeldes, bueno, hay un desajuste en los padres en cumplir las instrucciones de Dios. Si vemos que laboralmente no obtenemos resultados, no prosperamos, sin duda hay un desajuste en cumplir las instrucciones de Dios. Y así sucesivamente en cada área de la vida. Hay un propósito de Dios expresado en su palabra al que nosotros debemos ajustar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras actitudes, nuestro accionar, nuestro obrar. Evidentemente Dios tuvo un propósito desde la eternidad. Por eso hablamos del eterno propósito de Dios. Hay un propósito de Dios desde la eternidad. Inclusive desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién sabe cuántos millones de años hace que Dios fundó el mundo? No lo sabemos. Pero ya tenía un propósito a cumplir. Y cuando llegó ese día, hace 6.000 años atrás, ese día probablemente Dios en su corazón dijo, ha llegado el momento en que ponga en marcha la última etapa, la última faceta de mi eterno propósito. Y hace 6.000 años Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, de barro, y sopló de su espíritu, de su ruaj, de su espíritu en la nariz, sopló aliento de vida en el ser humano y comenzó esta etapa que nos toca a nosotros vivir dentro del propósito eterno de Dios. Sin duda que nunca vamos a conocer completamente la infinitud del eterno propósito de Dios con ángeles, arcángeles, serafines, querubines y quién sabe las cantidades de dimensiones en las que se mueve el Dios Altísimo desde el tercer cielo donde está su santo trono. Es impresionante, pero hace 6.000 años nosotros como seres humanos entramos dentro de su propósito eterno. Y ese propósito eterno dentro del cual nosotros entramos es que Dios ha querido una esposa eterna para su Hijo. Ha querido una esposa eterna para su Hijo, para que viva en una unión santa con Él para siempre. Por eso Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Entienden? Ese es el propósito eterno de Dios con nosotros. Asegurar a su Hijo una esposa, un pueblo, un cuerpo, una nación santa, una esposa para su hija.
En el Nuevo Testamento es muy interesante, si ustedes le prestan atención, va a hablar de el misterio escondido de los tiempos, el misterio. Lo puede googlear si quiere, allí en su celular, en su Biblia, en la concordancia, y ponga el misterio en el Nuevo Testamento. O en el Nuevo Testamento el eterno propósito. Y entonces nos vamos a sorprender que existe eso en la teología neotestamentaria. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, del versículo 9 al 12, dice: Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahí tiene el misterio, ¿vieron? Ponga misterio y va a ver que le va a aparecer esto. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Es lo que yo les dije recién. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y ahí tienen el propósito, ¿ven? La palabra propósito, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí tienen las dos palabras en este pasaje, la palabra misterio y la palabra propósito. Si vamos un poquito más adelante en el libro de Efesios, hasta el capítulo 3, en el versículo 3, vamos a encontrar que dice que por revelación me fue declarado el misterio. Y ahí aparece el misterio otra vez, la palabra misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y vuelve el 5 a repetir la palabra misterio. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de qué cosa, la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Miren qué interesante, descubrir ya prácticamente para irnos en las 5 últimas clases que vamos a tener, ya para irnos de la carrera, descubrir el misterio. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. ¿Y ahí tiene? ¿Cuál es la frase ahí? Propósito eterno. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta maravilla que estamos hablando, de Dios proveyendo una esposa para su Hijo, en este pasaje de Efesios 3 nos aclara que parte de esa esposa no solamente es el pueblo de Israel, sino también los gentiles. Tanto los gentiles que aceptan a Yahshua el Mesías, que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como esposo y creen en Él, han aceptado su redención, creen en su reino, o sea, creen que es el Mesías. El Mesías es el ungido de Dios para reinar. Creen en su reino, tanto los judíos que creen en su reino como los gentiles que creen en su reino, forman parte de este
misterio escondido de los siglos, este propósito eterno de Dios, forman parte de la esposa que Dios está preparando para su Hijo. Si ustedes van un poco más adelante a Efesios capítulo 5, versículo 25, van a encontrar la aclaración de esto que estamos hablando. Cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, ¿de qué manera? Miren qué está hablando, Está hablando de que los maridos amen a las mujeres, que el esposo ame a la esposa, el esposo ame a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, o sea, para apartarla de todo lo malo, para apartarla de todo mal, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La purifica a la iglesia, ¿de qué manera? En el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos purifica, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La esposa, ¿se dan cuenta? Que está hablando de la esposa de Cristo, está hablando de la iglesia. Dice, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Van entendiendo el propósito eterno de Dios? ¿Van entendiendo el misterio escondido desde los siglos? El misterio escondido de los tiempos, el propósito eterno de Dios, del cual, por su infinita gracia, nosotros somos parte. Si usted mira en Colosenses 1:25, va a encontrar un poco más de ampliación al respecto. Va a encontrar, dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué cosa? El misterio, dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todos los hombres. Qué interesante, que también está definiendo nuestro trabajo dentro de este misterio que se nos está siendo revelado en esta materia. Para lo cual dice el 29, también el 28, a quien anunciamos, el 28, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Miren la responsabilidad que tenemos, anunciar este misterio, anunciar el Evangelio a todo hombre, pero tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios para presentar perfecto, dice ahí, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿A fin de qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántas veces, queridos alumnos, te han dicho esto en las iglesias? ¿Cuántas veces te han enseñado esto en las iglesias? Solamente por aprender esto en este momento, valió la pena todo el sacrificio de los 3 años que hace que están estudiando las materias en la facultad bíblica. Valió la pena solamente por esto. Pero realmente no han aprendido solamente esto, han aprendido muchísimo más. Pero si fuera por esto solo, valió la pena. Ahora, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, que era la responsabilidad que había asumido el apóstol Pablo, para que sean consolados los corazones de los hermanos, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, es nuestra responsabilidad, conocer y hacer conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mira la importancia del conocimiento. No es solamente el Espíritu Santo me revela la voluntad de Dios, el Espíritu Santo me revela la palabra. Yo no necesito ni leerla porque el Espíritu Santo me revela. Él vino a revelar y me revela. No te va a revelar nunca lo que no estudias. No te va a revelar nunca lo que no escudriñás. Te va a ayudar a entender lo que estás escudriñando cuando escudriñas la palabra. Te va a ayudar a entender lo que estás estudiando cuando estudias. Pero si no escudriñas, si no estudias, no hay revelación que valga. No hay revelación que valga. Dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio escondido desde los siglos se va a consumar cuando el 7º ángel comience a tocar la trompeta, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. El camino del Padre para llevar a cabo su magnífica intención es el de establecer una forma visible y corporal expresión de Jesucristo en cada lugar de la tierra. ¿Cómo cumple su eterno propósito de formar, de preparar, de santificar, de llenar de santidad, de vestir de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente a la esposa de su Hijo? Hay una sola manera en que lo está haciendo y en la que nosotros conocemos, es establecer en una forma visible, una expresión corporal, un cuerpo de Jesucristo en cada lugar de la tierra, formando todas estas expresiones, todos estos grupos, todas estas iglesias locales, una sola iglesia, una sola esposa, para recibir al esposo al sonar de la trompeta. El camino al Padre es este, el camino del Padre para hacerlo es este, y lo vemos claro en Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo, Jesucristo hablándole al apóstol Pedro, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor mismo está edificando su iglesia. Por eso es tan grave, tan gravísimo, que los pastores edifiquen a la iglesia de Cristo como a ellos les parece, sin conocimiento de las Escrituras, sin enseñarles las instrucciones de la palabra de Dios para ajustar la vida de todo creyente a las instrucciones de Dios. Porque la vestidura de la iglesia, el vestido de lino fino, limpio, resplandeciente, blanco, dice, son las obras de los santos, las obras justas de los santos. Cuando los pastores no les enseñan las instrucciones de Dios a los santos, están vistiendo a la iglesia de otro
este otro es Jesucristo. Están vistiendo a la esposa de otro, y este otro es Jesucristo el esposo. La están vistiendo con las ropas que a ellos les parece, y no con las ropas que deben vestirla, las cuales son las instrucciones que Dios estableció y dejó escrita en su palabra. Si miramos Efesios 1, 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas a sus pies, bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy importante, queridos alumnos, esto. Yo espero que esta clase inicial, que es tan importante para esta materia, ustedes la puedan entender acabadamente, la puedan entender profundamente. Porque dentro de la intención divina, el Espíritu Santo insiste en recuperar el pleno testimonio de Jesús, que fue llevado por la primera iglesia, por la iglesia neotestamentaria. Un testimonio caracterizado por una vida corporal funcionando bajo la dirección directa de Cristo. Una vida corporal. ¿Qué quiere decir una vida corporal? Una vida de cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Una vida de cuerpo. La iglesia funcionando bajo la dirección directa de Cristo. ¿Cómo dirige Cristo el funcionamiento de la iglesia? De dos maneras. De dos maneras. ¿Cómo dirige Cristo el funcionamiento de la iglesia? Él es la cabeza de la iglesia y dirige el funcionamiento de dos maneras. Él estuvo aproximadamente 4 años enseñando a sus discípulos la Torá de su padre, enseñando todo el Antiguo Testamento, porque no solamente enseñó la Torá, el Pentateuco, sino que incluyó dentro de la Torá a los profetas y, como él decía, los salmos. En realidad, cuando él habla de los salmos, son los 5 libros poéticos del Antiguo Testamento, lo que se llama el Tanaj en hebreo, el Antiguo Testamento. Él estuvo 4 años enseñando el Tanaj, el Antiguo Testamento, la palabra de su padre, la Torá, los profetas, los salmos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones de Dios, esas son las instrucciones de Dios para que la vida de todo creyente dé en el blanco. ¿Por qué enseñó eso? No podía hacerlo de otra manera, porque Jesucristo mismo era la Torá hecha carne. El verbo, el logos en griego, en hebreo, la Torá, la instrucción de Dios hecha carne. Él era la Torá hecha carne. Él entonces enseñó sus palabras, enseñó la Torá de su Padre. Esa es la primera manera en que él dirige a su cuerpo, a la iglesia. Y la segunda manera es funcionando dentro de la iglesia. En las reuniones congregacionales, yo no digo la reunión general abierta al público, no digo en las reuniones de discipulado, de evangelismo, yo digo en la reunión congregacional de los miembros del cuerpo, funcionando a través del Espíritu Santo, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, uno tiene salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene interpretación, hágase todo para edificación. O 1 Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu derramándose, o sea, la cabeza manifestándose a través de los miembros de su cuerpo. O sea, son las dos maneras en que Jesucristo dirige a la iglesia, a su esposa, edifica a la iglesia. Sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿De qué manera? La primera es, enseñó durante 4 años, día tras día tras día y todo el tiempo, la Torá de su Padre. ¿Podemos hacer otra cosa nosotros como siervos de Dios? No, porque sabemos que esa es la manera de preparar a la esposa para el Cordero. Y la segunda manera, dirige a su iglesia en la reunión de los miembros. No hablo de la reunión abierta al público, esa que hacen las iglesias pentecostales, no, digo la reunión de los miembros del cuerpo, donde se toma la cena del Señor todas las semanas. La reunión de
la congregación de los miembros, de los discípulos, de las piedras vivas, allí donde dejamos fluir al Espíritu Santo para que se manifiesten los dones del Espíritu para la mutua edificación de los miembros y para la exhortación mutua. Esa mutua edificación edifica a la esposa del Cordero. Edifica. Ya he hablado entonces de esto en materias anteriores. Por ejemplo, lo he hablado con mucho detenimiento en la materia neumatología. En la materia neumatología y en otras también. Pero hemos hablado del funcionamiento en esas materias, del funcionamiento de Cristo, de Jesucristo, a través de la enseñanza y a través de la mutua edificación y de la exhortación mutua. Pero no hemos hablado acerca de cómo nace, cómo nace la eclesía, cómo nace la quejilá, eclesía en griego, quejilá en hebreo, traducido como congregación o como iglesia. ¿Cómo nace? No hemos hablado de eso, y eso es esta materia, cómo nace. Entonces, yo voy a usar en este trabajo la palabra iglesia. Sin duda, es una pobre traducción, porque durante, no sé, los 2000 últimos años, esa palabra se ha convertido en algo institucional. Es así, se ha convertido en algo institucional. Es más, hasta un edificio se ha convertido en un edificio, porque dice, cuando voy al edificio donde se reúnen los hermanos, dice, voy a la iglesia, hablando del edificio. Entonces, está muy tergiversado el significado de la palabra iglesia. Yo prefería hablar de eclesía en griego, de quejilá en hebreo, o de congregación de los santos. Asamblea es otro sinónimo. Entonces, a ver, voy a decir esto para terminar este capítulo. Es muy importante que nosotros entendamos esto. La palabra iglesia, la palabra congregación, la palabra asamblea, o en sí congregación sería la traducción más acorde, más adecuado, aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Y es interesante que la palabra es un sustantivo de género femenino. Es la congregación, es la iglesia, la asamblea de los santos, la eclesía, la quejilá. Sustantivo de género femenino. ¿Por qué? Porque la mente de Dios, la iglesia, la congregación, es una mujer. En la mente de Dios, la eclesía, la quejilá, la congregación, es una mujer. Es la esposa de su hijo. Es una mujer. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Van entendiendo esto? Es muy importante que en este primer capítulo entendamos esto, porque sobre esto vamos a construir todo el resto. Dice, os he desposado, dice el apóstol Pablo, con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿no era que los pastores son la cabeza de la iglesia local? La cabeza de la iglesia local. No hay más de un esposo. Os he desposado con un solo esposo, y no es el pastor, es Cristo. Y dice, para presentaros como una virgen pura. Y la única manera de purificar a la esposa es a través de la palabra. Si no se enseña la palabra a los creyentes, no se está purificando a la esposa para presentársela a Cristo. En Efesios 5:25, ya lo leímos, al 32,
donde hablaba de que grande es este misterio, decía el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es una mujer, es femenina, es la esposa. Si vamos a Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré, ¿qué cosa? Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Por lo tanto, si es la desposada, es la esposa, que se está preparando para recibir al esposo, tiene que estar entrelazada, entretejida, relacionada cada vez más con Jesucristo. La vida corporal, la vida de cuerpo que la iglesia tiene, depende de Jesucristo. Y depende de tal manera de Jesucristo que la cabeza que la dirige es el esposo mismo, es Jesucristo mismo. Bien, vamos a continuar. Después vamos a ir al recreo porque vamos con capítulos cortos que son rápidos. ¿Qué pasa con el cristianismo moderno? Miren, en nuestra época existe un fenómeno que se llama volver a la iglesia primitiva. Nosotros queremos volver a la iglesia primitiva. Y las oraciones y las presentaciones en muchos de los púlpitos es nosotros que hemos vuelto al modelo de la iglesia primitiva. ¿Por qué se repite tanto eso? Principalmente porque los pastores se dan cuenta que están muy lejos del modelo de la iglesia bíblica. Si no, no lo dirían. Si ahora dicen nosotros volvemos, estamos el modelo de la iglesia primitiva, estamos retornando al modelo bíblico de la iglesia primitiva y dale con la iglesia primitiva. Si lo están diciendo tanto es porque se dieron cuenta que están lejos de ajustarse al modelo de la iglesia neotestamentaria. Principalmente al no ajustarse al modelo de la iglesia neotestamentaria, al no ajustarse también hay una consecuencia, y es que muchos han abandonado la base bíblica, están careciendo de base teológica. Y ¿por qué no decirlo? El Espíritu Santo muchas veces no está presente. Entonces muchos abandonan la iglesia institucional, creen que esa es la solución. Abandonar la iglesia institucional y tratar de regresar a las prácticas del Nuevo Testamento, de reunirse en las casas sin pastor, y muchas veces eso es un error, porque tampoco ese es el modelo de la iglesia neotestamentaria. Algunos han dado en llamar este movimiento de dejar la iglesia institucional, pero les digo una cosa, en el mundo entero, tengo información, miles de creyentes están dejando la iglesia institucional. Y le llaman a este fenómeno el modelo de las iglesias en las casas, o el movimiento de las iglesias en las casas, o simplemente las iglesias por las casas. Pero realmente el poner el énfasis en las casas es un error, porque no es las casas lo que hace a la iglesia
ajustarse al modelo bíblico. No es las casas, no es las casas o un local de reuniones alquilado, comprado o construido. No es el lugar el que ajusta a la iglesia al modelo neotestamentario. Ese es el escenario donde se realizan las reuniones, y la verdad que el escenario, el ámbito, el lugar carece de significado, no es significativo, porque Dios está interesado no en el lugar en que se reúne su pueblo. No hay nada especial en que se reúna en una casa o en un local alquilado, comprado o construido. No es lo que caracteriza a la iglesia bíblica. Es muy, muy importante que entendamos eso, porque a veces dicen, no, la iglesia bíblica se reunía por las casas hasta el siglo IV, hasta el año 300, entrado del siglo IV, 320 aproximadamente. Realmente, sí es cierto, se reunían en las casas, pero no es el lugar lo que hace a la forma de la iglesia, no es el lugar de reuniones. No veo de qué manera se pueden ajustar al modelo bíblico por el hecho de reunirse en las casas. No es el lugar, es la forma lo que importa. No es el lugar, es la forma lo que importa. Lo repito, no es el lugar, es la forma. Porque se ven bastantes peleas de liderazgo, aún con las iglesias reuniéndose en las casas. Algunos ni siquiera tienen liderazgo, se hacen nada más un estudio bíblico. Un estudio bíblico y dice, esto es el modelo. No es el modelo bíblico, hacer un estudio bíblico. Un culto personal, no es el modelo. Un grupo socialmente amorfo, no es el modelo. Un grupo de gente malhumorada, resentida contra la iglesia institucional por diversos motivos, no es el modelo. Entonces lo que importa en realidad es el modelo bíblico. Entonces no es importante que la iglesia se reúna por las casas, o que sea en la casa o en un local, porque eso no los ajusta al Nuevo Testamento, se quedan cortas. La iglesia que se ajusta a las instrucciones del Nuevo Testamento es un grupo de cristianos que se reúnen en y para y por el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Ese es el secreto. Por eso yo insisto tanto en que la reunión de la iglesia, en la reunión de los miembros, la reunión congregacional, la de los miembros del cuerpo, todas las reuniones, todas las semanas, cada séptimo día de la semana, cuando se hace la reunión de los miembros de la iglesia, tiene que estar presente la mesa del Señor, hacerlo alrededor de la mesa del Señor, con el cuerpo y la sangre representados, con el pan y la copa. ¿Por qué? Porque la iglesia, el gran secreto de la forma de la iglesia neotestamentaria es reunirse en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Entonces, lo importante es la centralidad de Jesucristo. Los santos que se reúnen como iglesia, por ejemplo, en un local, no en una casa, en un local, también tienen que tener esta característica, porque no importa el local, importa en el nombre de quién se están reuniendo. ¿Cuál es la meta de la reunión? Que haya un cuerpo visible, que haya una esposa. Por eso arrancamos con el concepto de la esposa. ¿Cuál es la meta? Que haya un cuerpo visible, que haya una esposa. ¿Y cuál es el testimonio que testifica, que acredita, que certifica que ese es el cuerpo de Cristo? Uno solo, el amor los unos por los otros.
el amor los unos por los otros. Él estoy agregando cosas. ¿Mm? Ahora, si la iglesia en las casas no están caracterizadas por estas cualidades, o la iglesia en un local no está caracterizada por estas cualidades espirituales, están equivocados, están equivocados. ¿Por qué? Porque la genuina congregación, la genuina eclesía, no está centrada en temas personales, pastorales, de poder, de adoración del hombre, temas doctrinales. La verdadera eclesía está centrada en el esposo, en Jesucristo, en seguir su modelo para ser edificada y vestida de acuerdo a su modelo y no a mi modelo. Es importante esto porque bíblicamente la eclesía, la quejilá, la eclesía, la iglesia, la congregación, no es una estructura, es una persona. La iglesia no es una estructura organizacional, es una persona. La iglesia es una persona, bíblicamente hablando. ¿Por qué digo que es una persona? La Biblia lo dice. Lo dice. Pero aparte, es lógico. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, entonces la iglesia es una persona porque es Cristo en su expresión corporal. Es Cristo en su expresión corporal. Es el cuerpo de Cristo. Es una persona, es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo en su expresión en forma de cuerpo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y los que creían en el Señor, Hechos 5:14, aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy importante este texto de Hechos 9:4, porque antes la Escritura dice que Saulo era perseguidor de la iglesia. Dice que Saulo era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, cuando se le aparece Jesucristo resucitado y ascendido, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le podría haber contestado, yo a vos no te persigo. Nunca te perseguía, vos no te persigo. Yo persigo a la iglesia. Pero Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo visible. El que persigue a la iglesia persigue a Jesucristo porque la iglesia es su cuerpo. Ahí tienen una explicación teológica muy básica. Saulo, perseguidor de la iglesia. Jesucristo diciéndole, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo al cuerpo del Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un breve recreíto. Vamos a hacer un breve recreíto y retornamos para seguir estudiando. Así que vamos a cortar acá y venimos enseguida. Muy bien. Vamos a continuar lo que nos queda de la clase con esto que espero que les esté resultando de mucho interés. A mí realmente es uno de los temas que más me apasionan. No lo enseñamos al principio de la carrera. Una vez quise hacerlo, enseñarlo en principio de la carrera estos temas, y realmente las personas que tenía en el grupo ponían cara como que no entendían nada, y yo les pregunté y realmente me expresaron que no entendían casi nada. Entonces ustedes ya están en condiciones de entender estas cosas, por eso en tercer año quedamos
esta materia. Así que me gozo en estar con ustedes. Acuérdense, vamos a tener 5 clases con esta materia. Esta es la primera, nos quedan 4 más. Vamos a tener 5 clases de esta materia. Así que vamos a, sin más introducción, vamos a continuar con lo que venimos estudiando. Vamos a continuar con lo que venimos estudiando. A ver. Miren, les voy a decir esta frase, miren, esta afirmación, esta enseñanza. Una comunidad de creyentes, una hermandad de creyentes, solamente puede ser mantenida junta en forma operativa cuando existe un encuentro continuo con el Señor Jesucristo, siendo este encuentro continuo con el Señor Jesucristo el elemento dominante de la reunión. Si no está eso, esto se disgrega, se desarma, se desarticula. Como resultado, entonces, si Cristo no es el elemento amalgamante de la iglesia no institucional, sus reuniones se convertirán en algo vacío, descolorido e insostenible. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, vamos a decir todos nosotros, muchos de ustedes están todavía dentro de la iglesia institucional, es algo que nosotros desde lo académico respetamos. Otros de ustedes ya no están dentro de lo que se considera la iglesia institucional, las denominaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estar o no estar? Uno es superior a otro o el otro es superior. Uno es más iglesia, el otro es menos iglesia. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque aún los que se han salido de las denominaciones, o sea, de lo que es la iglesia institucional, si no prestan atención a que el centro de la reunión congregacional, o sea, de los miembros del cuerpo, los miembros de la iglesia, de las piedras vivas, los bautizados, la reunión congregacional, si no prestan atención a que el centro es Jesucristo, pronto van a estar disgregados. El centro tiene que ser Él. Nos reunimos como cuerpo, como congregación, alrededor de la mesa del Señor y participamos de la cena del Señor cada séptimo día en la santa convocación que la Biblia enseña que debe haber. Es muy importante que entendamos que Jesucristo debe ser el centro. Vamos a continuar. En cierta ocasión, el salmista dijo, en el Salmo 11.3, para ser concreto, Salmo 11.3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Existe una gran diferencia entre reunirse alrededor de algo acerca del Señor. Nos reunimos alrededor de algo relacionado con el Señor. Mira lo que estoy diciendo. Nos reunimos alrededor de algo relacionado con el Señor. Y otra cosa es reunirse alrededor del Señor en persona. Entonces, muchas veces corremos ese riesgo de equivocarnos y armar ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? La mesa del Señor. ¿Qué ídolos más? El pan y la copa. ¿Nos reunimos alrededor de la mesa del Señor por la mesa? ¿Nos reunimos alrededor de la cena del Señor o compartimos la cena del Señor por la cena? ¿O nos reunimos alrededor de la mesa del Señor por el Señor? Y nos reunimos y compartimos la cena del Señor
por el Señor. Porque yo les voy a decir un gran secreto, la Biblia no dice pan y vino. La Biblia dice el pan y la copa. Y es muy importante que diga el pan y la copa, porque al no decir vino, está hablando del contenedor y no del contenido. El contenedor y no el contenido. Y el contenedor es Jesucristo, cuya sangre fue derramada, pero el contenedor es Jesucristo. Nos reunimos alrededor de la mesa del Señor. Del Señor. Él es el anfitrión que nos convoca a su mesa. Y participamos de su cena, y sigue siendo Él el anfitrión, el que nos dice, tomad, comed, y nos dice, tomad, bebed de ella todos, porque un día yo voy a retornar, y en el reino de mi Padre voy a beber otra vez de esta copa. ¿Dónde? En el banquete celestial, en las bodas del Cordero. Muy importante esto. Hay un gran océano marcando la diferencia entre reunirse alrededor de algo abstracto o reunirse alrededor de alguien en concreto. Si nosotros leyéramos el Nuevo Testamento en esta materia, para estudiar esta materia, ¿con qué intención estaríamos leyendo el Nuevo Testamento? Buscando cómo las iglesias del Nuevo Testamento fueron fundadas. Es la materia que estamos estudiando, evangelismo y plantación de iglesia. Entonces leeríamos el Nuevo Testamento buscando, indagando, escudriñando a ver cómo las primeras eclesías fueron fundadas. Entonces nos sorprenderíamos porque encontraríamos que estaban fundadas sobre la revelación de Jesucristo. Encontraríamos que todas las iglesias del Nuevo Testamento estaban fundadas sobre la revelación de Jesucristo. Mire Mateo 16:16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La Biblia es muy clara al aclarar que Jesucristo es la roca. Es la roca que los seguía, es la roca que seguía la quejilá, la congregación de Dios. En el Antiguo Testamento, Jesucristo era la roca. En el Nuevo Testamento, sigue siendo Jesucristo la roca, y Jesucristo le dice a Pedro, esto no te lo reveló ni carne, no te lo reveló sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad, sobre esta roca que soy yo mismo y mi palabra, esta roca que soy yo, que soy el verbo hecho carne, que soy la Torá hecha carne, yo voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Qué quiere decir que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán? Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Muchos dicen, no, pero las puertas del Hades no van a vencer a la iglesia. No está hablando de eso. Prevalecer es otra cosa. Prevalecer es resistir. Lo que está diciendo es que las puertas del Hades no van a resistir el avance del Evangelio, el avance de la iglesia. No hay puerta cerrada que no se vaya a abrir a la predicación del Evangelio, a la predicación de la palabra de Dios, a la predicación de arrepentíos y creed en el Evangelio, que era la predicación de Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán, serán derribadas por la predicación del Evangelio. Todas las eclesías plantadas por Pablo fueron construidas por esta revelación. Todas. La revelación es 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Todas las quejilá, todas las eclesías, todas las iglesias, todas las congregaciones plantadas por Pablo están construidas sobre esta base, sobre este cimiento, sobre esta fundación, sobre este fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el misterio. ¿Vieron que hablamos cuando empezamos la clase? Este es el misterio. Todas las iglesias estaban fundadas sobre este fundamento, sobre este cimiento, revelando lo que en las epístolas se llamó el misterio. Este es el misterio. El fundamento, no puede haber otro fundamento, Jesucristo. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Este es el misterio. Efesios 1:17 al 22. Interesante esto. Efesios 1:17 al 22. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Él, del Padre. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 6:19. Y por mí, a fin de que al abrir de mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo declaraba a Jesucristo y descubría el eterno propósito de Dios acerca de él. ¿A quiénes? A todos aquellos que querían escuchar la predicación del Evangelio. Es importante esto. Pablo declaraba, estamos hablando de plantación de iglesia, plantación de iglesia. Pablo declaraba a Jesucristo y descubría el eterno propósito de Dios acerca de él a todo aquel que quería escuchar. Y de este fenomenal descubrimiento del eterno misterio de Cristo, espontáneamente aparecían las eclesías, espontáneamente aparecían las iglesias. Qué importante, qué importante, qué hermoso, qué hermoso. Me gusta Lucas, vamos a ver en Lucas 6:46. En Lucas 6:46 Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la pregunta con que yo quiero terminar este capítulo es, después seguimos con otro. La pregunta con la que quiero concluir este capítulo es, al final, ¿quién es la roca? ¿La palabra de Dios o Jesucristo?
¿Cuál es la roca? ¿La palabra de Dios o Jesucristo? Ambos son uno y es la roca. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. La Torá de Dios, las Escrituras, es la palabra de Dios escrita. Ambos son uno. Jesucristo es la Torá de Dios hecha carne. Y estuvo enseñando la correcta interpretación de la Torá de Dios durante 4 años a quienes lo quisieron escuchar. Por lo tanto, la palabra de Dios enseñada por Jesucristo es la única inamovible fundación sobre la que el pueblo de Dios puede acertadamente reunirse. Lo repito para que les quede claro. La palabra de Dios enseñada por Jesucristo es la única inamovible fundación sobre la que el pueblo de Dios puede acertadamente reunirse. Miren qué interesante, reunirse con la centralidad de Jesucristo alrededor de su mesa, con su cena servida, fundados en la palabra de Dios. Es hermoso, es hermoso. Yo no sé si a ustedes les produce el entusiasmo que me produce a mí, pero a mí me parece hermoso. Vamos un poquito más adelante. Y es contestar a la pregunta, ¿cómo fueron levantadas las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Cómo fueron levantadas las iglesias del Nuevo Testamento? La respuesta es muy interesante. Cada iglesia del Nuevo Testamento nació en las manos de un forastero, no de uno del lugar, sino un forastero, un trabajador viajero. Esta persona es conocida en la Biblia con los siguientes nombres: apóstol, enviado, trabajador, obrero de la construcción, sembrador de iglesias, etc. Algunas no surgieron fundadas por algún trabajador viajero, o sea, por un apóstol, por un enviado a plantar iglesias. Apóstol quiere decir enviado a plantar nuevas iglesias. No quiere decir enviado a afiliar iglesias, que plantó otro, a sacar el diezmo de los diezmos, no quiere decir nada de eso. Apóstol quiere decir enviado a plantar iglesias, un trabajador, un obrero de la construcción, un sembrador de iglesia, un plantador de iglesia. Algunas de las iglesias no se plantaron de esa manera. Por ejemplo, la iglesia de Roma. Pero después fueron apoyadas, ayudadas por algunos de los apóstoles. En el capítulo 5 de un libro del autor Fran Viola, se estudia bastante a fondo el tema apostólico, pero nosotros lo hemos estudiado en nuestra bibliografía también. En la materia de neumatología explicamos bien qué es un apóstol. ¿Cuál es la tarea principal de este trabajador apostólico, este que ha sido enviado? En este momento tenemos varios de ustedes que están haciendo la función de apóstol. Diego es uno de los que está haciendo la función de apóstol allí en Córdoba Capital, está plantando una iglesia. Entonces dice, no me diga apóstol, no te digo apóstol, estás cumpliendo la función de apóstol, porque la labor principal de un obrero apostólico es el trazar los cimientos de Cristo en medio de un grupo de personas y equiparlas para funcionar como un cuerpo, aun si Él no estuviera presente. Entonces, ¿cuál es la función principal de un trabajador apostólico? Plantar una eclesía, plantar una congregación nueva. ¿Cómo Dios produce obreros? ¿Cómo Dios genera obreros, produce obreros?
forma obreros. ¿De dónde salen los obreros? Miren, las iglesias que yo conozco no quieren que ninguno se vaya a ningún lado. Y si alguno se va, lo maldicen. Si alguno se va, los pastores lo maldicen, porque se fue de la iglesia. Y le dicen, te va a ir mal, y qué sé yo, cuántas cosas, lo maldicen. En la iglesia primitiva se estimulaba a que los obreros se vayan. Se estimulaba. ¿Por qué se estimulaba? Porque el éxito de una iglesia no se mide por cuántas personas tiene sentada en un banco, sino que el éxito de una iglesia se mide por cuántas personas envía. Los obreros surgen del terreno, el obrero surge de una iglesia, de una eclesía existente, funcionando, de ahí surgen los obreros. Un obrero es una persona que ha sido llamada, preparada y enviada por Dios para hacer nacer eclesías. La mayor parte de la preparación del obrero para este servicio consiste en vivir dentro de una eclesía ya existente antes de ser enviado. Vivir en una congregación ya existente, ahí está la preparación, ahí está la capacitación, ahí está. Pero ¿por qué necesitan otras preparaciones? Porque los pastores no han entendido su rol de paternidad espiritual, de formar personas para que hereden su manto de siervos de Dios para ser enviados a plantar nuevas iglesias. Entonces la gente tiene que salir a estudiar afuera. En la iglesia primitiva no salían a estudiar afuera, no hacía falta facultades bíblicas. Porque los pastores de la congregación buscaban hijos espirituales a quienes formarlos para el ministerio, para heredarle su manto de siervo de Dios y enviarlos. Esto era así, y es cierto que era así con todos los trabajadores viajeros mencionados en el Nuevo Testamento. Estos hombres no abandonaban la sinagoga el día domingo y decidían que saldrían a plantar iglesias el lunes. Primero, que no había reunión en la sinagoga el día domingo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenían en primer lugar que experimentar lo que luego serían enviados a plantar. La vida de cuerpo, la vida de corporativa, la vida de cuerpo, cómo funciona, el funcionamiento bíblico, cómo funciona, cómo se basa en la palabra, cómo se deja fluir a la cabeza a través del Espíritu Santo. Tenían que experimentar eso. Este principio es sumamente importante para nosotros estudiando plantación de iglesias. Todos los aspirantes a plantadores de iglesias que no han vivido un solo día en el contexto de la congregación del Nuevo Testamento deberán reconsiderar esto seriamente. Salen de iglesias que nunca han vivido el modelo del Nuevo Testamento y salen a plantar y siguen repitiendo errores y siguen repitiendo desviaciones, siguen repitiendo falta de fundamento. Por eso a veces tenemos que tomarlos, traerlos a la facultad bíblica, enseñarles o poner padres espirituales por un tiempo para que los instruyan, los forman, porque no han sido formados en el lugar natural donde deberían haber sido formados, que es en la iglesia, en la congregación de la cual salen, de la cual son enviados. O sea que las iglesias ni los forman, ni los capacitan para el ministerio, ni los capacitan para funcionar y para enseñar a funcionar, ni tampoco los quieren enviar, y si salen por un llamado de Dios los maldicen. Ahí tenemos un problema. Como mínimo tenemos un problema allí. Como mínimo tenemos un problema allí. Bueno, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Yo creo que podemos ver un capítulo más. Vamos a ver un capítulo más. Vamos a ver. Cuando Dios creó el universo, Él tejió dentro de lo profundo del lienzo una serie de dibujos y símbolos que reflejaran
el misterio de su eterno propósito. Hice un esbozo ahí para que lo veamos. De hecho, cada uno de los 6 días de la creación, tipifica el eterno propósito de Dios. Cada uno. Un propósito de Dios eterno que está atado a su Hijo Jesucristo y su amada Eclesía. Más tarde, Dios escogió una nación puntual, específica, Israel, para prefigurar y predecir la vida cristiana, la Eclesía, la congregación y el trabajo apostólico. Estamos hablando de plantación de iglesia. Finalmente, a su debido tiempo, el Hijo de Dios bajó de los cielos y se convirtió en hombre. Nacido en Belén, escuchen lo que le voy a decir, nacido en Belén y criado en Nazaret. La palabra Nazaret es la que nos importa. Nacido en Belén y criado en Nazaret, Jesucristo encarna el eterno propósito de Dios para la humanidad. El eterno propósito de Dios para la humanidad. Por eso se le daba el nombre de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Lo que tuvo su origen en la eternidad pasada fue concebido, fue armado, fue formado en un taller de carpintería, en una carpintería, en la ciudad con la peor reputación de la época, Nazaret, en la mala reputada ciudad de Nazaret. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Era el carpintero, hijo de María, de una ciudad con pésima reputación. Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Miren, en esa ciudad, en Nazaret, en ese taller, en esa carpintería, Dios el Padre enseñó a su Hijo Jesucristo 3 cosas. 3 cosas. Lucas 2:40, 49, 52, 4:16. A ver, 3 cosas le enseñó. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Padre en ese taller de Nazaret enseñó a su Hijo 3 cosas. 3 cosas. Y las vamos a ver. Y con esto probablemente terminemos la lección de hoy. Vamos a hablar primero de Nazaret, donde fue formado y se formaron en el Hijo 3 cosas, y después cómo se desarrolla en Galilea. Hoy vamos a ver Nazaret. Las 3 cosas que le enseñó el Padre al Hijo. En primer lugar, el Padre enseñó a su Hijo a vivir una vida cristiana. Pero si no era Cristo, perfecto. Lo que le enseñó en primer lugar el Padre a Jesucristo, a su Hijo, fue a vivir una vida cristiana. En segundo lugar, lo que le enseñó el Padre a su Hijo fue cómo tener relación con Él como hombre. No como un Mesías eterno. Le enseñó a tener una relación con Él como hombre. Y en tercer lugar, le enseñó lo siguiente, lo entrenó.
lo entrenó en cómo llegar a ser el primer trabajador apostólico. Queridos alumnos, todos ustedes son plantadores de iglesias. Todos ustedes están llamados a plantar nuevas iglesias. Necesitan este entrenamiento. Y este entrenamiento se lo dio Dios en la carpintería, en el trabajo. La primera cosa que le enseñó es a vivir una vida cristiana. Vivir una vida cristiana. La segunda cosa que le enseñó es a relacionarse con Él como hombre. No en su condición de ser eterno, sino como hombre. Y en tercer lugar, lo entrenó para que sea el primer trabajador apostólico. Vamos a ver estas tres cosas. Juan, vamos a ver en primer lugar, dijimos entonces, el Padre enseñó a su Hijo a vivir una vida cristiana. Juan 5, 19 y 20, 26 y 30. A ver, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Le enseñó a vivir una vida cristiana. El 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si ustedes miran Juan 7, 16, van a encontrar que Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cuánto tenemos que aprender, queridos alumnos? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿De quién es tu doctrina? ¿Del pastor que te la enseñó? ¿De la denominación? ¿De la iglesia donde te formaste? ¿O es bíblica? ¿O es bíblica? Porque si es bíblica es de Dios. Si es del pastor que te la enseñó, es de hombres. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7, 16. Luego Juan sigue diciendo, 8, 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto de Juan 10, 37 y 38 es para ustedes, es para mí y todo aquel que es llamado por Dios a servirle. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y la pregunta que te hago, alumno, estudiante, hoy, en esta materia, terminando prácticamente la carrera, ¿las obras que vos haces son de Dios o no son de Dios? A la hora que te levantás, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo tratás a tu esposa? ¿Cómo tratás a tus hijos? ¿Cómo salís a trabajar? ¿A qué hora llegás a trabajar? ¿De qué manera trabajás? ¿De qué manera tratás de aprender, de mejorar en el trabajo? ¿Con qué integridad trabajás? ¿Con qué integridad hablás, vivís? ¿Cuál es tu testimonio?
cómo volvés a tu casa, cómo tratás a tu familia cuando volvés, cómo te desarrollás, cómo te desenvolvés con los vecinos, con los hermanos. Esto es fundamental. Miren lo que dice Jesucristo mismo. Él tuvo que aprender a ser cristiano. Él tuvo que aprender a ser cristiano. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y la verdad, yo les aviso, a los que yo veo que no viven la vida de Dios, que no viven una vida conforme a las instrucciones de Dios, que no tienen una vida matrimonial conforme a las instrucciones de Dios, que no tienen una vida laboral principalmente conforme a las instrucciones de Dios, esas dos cosas son las primeras que yo miro. Cómo es el matrimonio y cómo es su trabajo. Si no veo que tiene una vida matrimonial y laboral conforme a las instrucciones de Dios, les digo, ustedes no están viviendo haciendo las obras de Dios. Y Jesús dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, dijo así, ¿no? Léalo ahí en su Biblia. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Así que yo no les creo nada a los que tienen problemas matrimoniales y problemas laborales. No les creo nada. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 12, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Es que el Padre ha hablado en la Torá, le ha dictado la Torá a Moisés, le ha escrito en las tablas de la ley con su propio dedo, dice la Escritura, con su propio dedo escribió en las tablas de la ley allí en el monte Sinaí. ¿Qué más necesitas que el Padre te diga? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿no le crees al Padre? ¿Le crees a la religión? ¿A la religión de los hombres? ¿A los pastores? ¿No a Dios? Entonces sos un obrero reprobado. Juan 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La vida cristiana es una vida de divino amor. De aquí viene el dicho de un autor que se llama Jan Thomas, que dice, es necesario ser Dios para ser hombre. La vida cristiana es una vida que tiene que estar llena de Dios, caracterizada por el amor de Dios. El amor de Dios. Mire, hablaba con alguien el otro día. Y él decía, no me gusta el trabajo que hago. No me gusta mi trabajo. Lo hago de mala gana porque no me gusta el trabajo que hago. Por supuesto, gano un sueldo, pero no me gusta el trabajo que hago. Cuando pueda irme, me voy a ir y voy a hacer otro trabajo, porque este no me gusta. Perfecto. Yo le decía, nosotros tenemos la obligación de amar lo que hacemos aunque no nos guste. Tenemos la obligación de amar, porque el cristiano está lleno del amor de Dios. No puede ser que odies a tu trabajo, no lo puedes odiar. Entonces, no está Dios en vos. El cristiano tiene que amar todo lo que hace, todo. ¿Te da mucho trabajo lo que estás haciendo? Amalo. ¿No te gusta lo que estás haciendo? Amalo, hacelo de la mejor manera posible, con amor. Con amor. ¿Hay situaciones difíciles? Ama las situaciones difíciles. La vida cristiana es una vida que se tiene que caracterizar por el amor. El Hijo trajo a la tierra el amor incondicional que Él conoció y expresó antes de su encarnación. Es lo que trajo a la tierra. Y nosotros, como plantadores de iglesia, tenemos la obligación de llevar ese amor incondicional que es el amor de Dios. De esta manera Jesucristo expresaba la imagen de Dios como hombre, porque expresaba la imagen de Dios que es amor. Él reveló a los hombres y a los ángeles como un ser humano. Reveló cómo un ser humano podía vivir la vida divina. Jesucristo vivió la vida del cristiano por medio de la vida de su Padre.
Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Qué importante esto. La segunda cosa que decíamos que el Padre le enseñó al Hijo es cómo tener una relación personal con Él como hombre. Esto es muy importante, porque en los días, es muy importante, presta atención a esto, porque en los días de su carne, el Señor Jesús aprendió a relacionarse con su Padre internamente. Esto es, por medio de su espíritu humano, como hombre. En consecuencia, en su interior, es decir, dentro de él mismo, ya encarnaba la semilla de la eclesía, ya encarnaba la semilla de la iglesia. De la misma manera que Eva se encontraba en el interior de Adán antes de su aparición, también la iglesia, se encontraba dentro del Hijo de Dios antes de que Él la hiciera nacer. Es teología. Entiéndalo. Y vemos en Génesis que de un costado de Adán, Dios sacó a Eva. Y vemos en Efesios que Pablo habla del marido y la mujer, pero dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Como hombre, Jesucristo continúa la misma comunión que Él conoció en el pasado eterno con su Padre. Dentro del seno de nuestro Señor, la humanidad se hermanaba con la divinidad. Por primera vez, un ser humano era traído dentro de una participación vital con Dios. De esta manera, Jesucristo encarnaba el propósito eterno de Dios para el hombre. La tercera cosa que el Padre le enseñó al Hijo fue entrenarlo. El Padre entrenó a su Hijo en ese taller, en esa carpintería. Estamos hablando de la carpintería. Todo esto pasó en la carpintería. Jesús, el hijo de María, el carpintero. Y todo esto pasó en la carpintería, en Nazaret. El Padre entrenó allí al Hijo en cómo llegar a ser el primer trabajador apostólico. El primer apóstol, el primer trabajador apostólico. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo entrenó. Estaba entrenadísimo. Jesús les dijo, cuando fueron a comprar comida, y Jesús se quedó con la mujer samaritana, y no comió, y respondió, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren el orden de prioridades. Entre hablar con la mujer samaritana y evangelizarla, y a la vez evangelizar a la ciudad, o comer, alimentarse, nutrirse, él, en su orden de prioridades, estaba entrenado para ser el primer apóstol, el primer trabajador apostólico. Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Estaba entrenado. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estaba entrenado. Extrañamente, Jesucristo no aprendió a cómo servir a su Padre y construir la iglesia por manos de especialistas religiosos. No fue así. Los estudiantes de escribas de su día, los estudiantes de fariseos de su día, bajo sus tutores, bajo sus rabinos, estudiaban las escrituras hebreas, las tradiciones orales y los comentarios rabínicos, y los futuros sacerdotes eran enviados a aprender lo intrincado de sus prácticas secretas. En contraste, Jesús de Nazaret aprendió
primero a ser un obrero cristiano, como un trabajador de bajo nivel, en una pobre carpintería de Nazaret. Esto que les estoy diciendo acá es clave. Esto que les estoy diciendo acá es clave. Dios nos llama fracasados en sus trabajos seculares. Lo voy a decir otra vez. Dios nos llama para obreros suyos a fracasados en sus trabajos seculares. Dios llama a exitosos en sus trabajos seculares, que les cueste dejar ese éxito para dedicarse a la obra. Dios nos llama a fracasados en sus trabajos seculares. Jesús aprendió primero a ser un obrero cristiano como un trabajador en una pobre carpintería de Nazaret. Y esto es una clave. Elías llamó a Eliseo atrás de 12 yuntas de bueyes, y él llevaba la última. En humildad llevaba la última yunta de bueyes. Dios nos llama a un fracasado en su trabajo. Muchos dicen, encontré un trabajo, y a los 2 o 3 meses me echaron, me despidieron. Y entonces empecé a orar para que Dios me diera otro trabajo. Y al tiempo conseguí otro trabajo, pero a los 20 días me despidieron. Y entonces empecé a orar para que me diera otro trabajo, y a los X tiempo me dieron otro trabajo, y al X tiempo me volvieron a despedir. Y entonces yo me di cuenta que Dios me estaba llamando al ministerio, porque el trabajo secular no era lo mío. Dios me está llamando al ministerio a tiempo completo. Eso es una falsedad ideológica. Eso es una falsedad ideológica. Dios nos llama fracasados. Dios llama exitosos en su trabajo secular. Así que si querés servir a Dios, sé exitoso en tu trabajo secular. Si querés servir a Dios como lo sirvió Jesucristo, si querés servir al reino de los cielos como lo sirvió Jesucristo, hoy empezá a pensar cómo ser exitoso en tu trabajo secular, para que cuando lo tengas que dejar, te dé mucho trabajo, para que cuando lo tengas que dejar, llores lágrimas por tener que dejar tu trabajo secular. Es el modelo de Jesucristo. Elías llamó a Eliseo, labrando la tierra, con 12 yuntas de bueyes adelante. Jesucristo llamó uno por uno, a todos ellos trabajando. El que no era pescador, era recaudador de impuestos, pero todos estaban trabajando. Y aún Zaqueo era publicano, estaba trabajando. Nunca llama a vagos ni a fracasados. Dios no llama a vagos y a fracasados. Sería despreciar el reino de Dios. Sería despreciar el reino de Dios. Y eso es lo que encontramos. Necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos, necesitamos aprender las escrituras, necesitamos aprender a hablar, necesitamos aprender a enseñar, necesitamos aumentar nuestro intelecto, nuestra capacidad, a manejar computadoras, a crecer, a ser cada vez mejores, a ser excelentes para servir a Dios. Jesucristo no conoció seminario alguno, no conoció seminario alguno. No tuvo profesores humanos, ni existió para él un programa académico, un programa de estudios. En su lugar, él aprendió a comunicarse en comunión con su Padre, a amar a su Padre, a obedecer a su Padre, a recibir la doctrina de su Padre, a recibir la doctrina de su Padre, a estudiar las Escrituras, a recibir la doctrina de su Padre, en medio de las heridas de sus manos y el aserrín que se encuentra en una carpintería. De acuerdo con esto, la forma en que los hombres son entrenados para el llamado al ministerio de hoy es incompleto. No alcanza con una facultad bíblica, no alcanza con un instituto bíblico. Dios te entrena en el trabajo y en la comunión con Él. Por tanto, aquello que encuentra sus raíces en el pasado eterno de Dios fue concebido en un carpintero de Nazaret.
La vida cristiana, la iglesia y el trabajo apostólico, todos fueron experimentados en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Quiero que se queden meditando en esto, que se queden meditando en esto. Hasta acá vamos a llegar con la clase, pero que se queden meditando en esto. Vamos a hablar de Galilea en la próxima, pero quédense meditando en esto. Tan importante. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué tantos fracasados son pastores? Tantos fracasados. Tantas personas que no pudieron mantener dignamente a su familia, no pudieron comprar un terrenito para ir edificando una casa, poniendo ladrillo sobre ladrillo. Tantos fracasados son pastores. Lógicamente, cuando empiezan el pastorado, por eso están desesperados por el salario. Por eso están desesperados por el salario. Y los vemos en 10, 15, 20 años. Y los vemos con grandes autos, con grandes propiedades, con vestimentas de primera, comiendo en los mejores restaurantes, viajando en aviones de primera clase. Mirémoslo antes y van a ver por qué hoy están desesperados por el dinero. Están desesperados por el dinero porque eran fracasados. Eran fracasados. Y yo les digo una cosa, Dios no busca fracasados. Dios busca gente que haya aprendido a ser cristiano en la carpintería. En la carpintería, como su amado Hijo, como mi Redentor, mi modelo, mi Salvador, mi Redentor. ¿De quién voy a aprender a trabajar sino de Él? ¿De quién voy a aprender el sacrificio sino de Él? ¿De quién voy a aprender el amor a la palabra del Padre sino de Él? Ese es nuestro modelo. Y ese es el modelo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Espíritu de Dios ilumine sus mentes, sus corazones, transforme sus vidas. Porque no vamos a transformar el mundo, la sociedad, la iglesia, si nuestra vida primero no es transformada. Dios los bendiga, los guarde. El Espíritu Santo haga revelación, la palabra de Dios en cada uno de ustedes. Amén.